Ok. Em, ¿Estamos claros hasta ahorita cómo de este resumen y hacia dónde nos dirigimos? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, como dijimos, esta semana vamos a enfocarnos en la doctrina de Jesús. Vamos a ver. Y vamos a dividir el estudio de la doctrina de Jesús en dos partes. La primera parte vamos a ver quién es Él, quién es este Jesús. Y la segunda parte es qué hace Él, qué hace Jesús. ¿Ok? Entonces, vamos. ¿Quién es Él? Vamos a ver. Eh, Antes de ver desde un inicio de la Biblia quién es Él, quiero comenzar con este preámbulo, que es la base de todo estudio. No podemos estudiar a Jesús individualmente sin tener en cuenta que Jesús es parte del Dios Trino. El Dios que adoramos, Yahweh, nuestro Dios, es un Dios trino. Esto quiere decir, es un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Hay cuatro cosas que podemos decir de nuestro Dios trino. ¿Ok? La primera cosa es que hay un solo Dios. Un solo Dios. El Padre es Dios. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Pero los tres son uno solo. Segundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas personas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Esa es nuestra segunda cosa. La tercera cosa es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo ser. Son un solo ser. Es un Dios trino. Y eso tenemos que tener en claro cuando estudiamos nuestra doctrina de Jesús. Él es parte del Dios trino, de un solo Dios, un solo ser que no son separados. ¿Ok? Y como cuarto, las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, actúan juntas en todas sus obras de principio a fin. ¿Ok? Este, este es nuestro Dios trino, este es Yahweh. Nosotros vamos a enfocarnos en esta clase en la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Pero el Hijo es parte de nuestro Dios trino, no independiente. Ahora sí vamos a ver a esta segunda parte del Dios Trino, esta segunda persona, al Hijo, desde el Antiguo Testamento, quién se reveló el ser hasta lo que vemos en el Nuevo Testamento. Y ahora quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿En qué parte del Antiguo Testamento se ve o se menciona un indicio de Jesús? En Elías, el libro de Génesis. correcto, en el libro de Génesis. Todos vayamos al capítulo 3 de Génesis, versículo 15, por favor. Y el que primero encuentre me da lectura. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente, te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Gracias, hermano. Sí, la primera noción de Jesús es que Jesús revela ser esta simiente de la mujer. Aquel descendiente de la mujer que un día va a pisar la cabeza de la serpiente de Satanás, pero al mismo tiempo Satanás le va a dar una mordida que va a representar la muerte de Jesús. Pero esta mordida no va a ser la última llamada, porque el pisotón de Jesús va a ser la última cosa, porque va a salir victorioso en resurrección. Entonces, desde el capítulo 3 de Génesis, ya vemos
esta revelación de Jesús como la simiente de la mujer. ¿Ok? Ahora seguimos avanzando. En Génesis mismo se le tipifica o se le relaciona a Jesús, se le revela como un sumo sacerdote eterno, como un sumo sacerdote eterno. Y ahora quiero que ustedes traigan a memoria la ocasión de Melquisedec. Cuando Abraham fue a liberar, a luchar por la liberación de su sobrino Lot, y en regreso se encontró con este sacerdote y rey. Este era Melquisedec. Y esto es lo que le dice a Abraham. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios del Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este individuo Melquisedec se le describe como un rey, pero también como un sacerdote, ¿ya? Ahora, piensen en la nación de Israel. En la nación de Israel, el mismo que era rey no era el mismo el sacerdote. Los levitas cumplían esa función y los reyes cumplían otra función. Pero ahora vemos un individuo, Melquisedec, que es a la misma vez rey, pero a la misma vez sacerdote. Y este individuo va a apuntar a nuestro Señor Cristo Jesús, quien va a ser rey, pero también nuestro sacerdote. A alguien que por favor me dé lectura de Salmo 114. A ver, voy a seleccionar mejor. Hermana Aymara, Salmo 114 y hermano Francisco, Hebreos 7, 1, 13. Salmo 110, 4 dice de la siguiente manera. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gracias, gracias, hermano. Y Hebreos 7, 1, 13. 7:1-3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Gracias, hermano. Quiero que vean esta analogía que hay entre Melquisedec y Jesús. Melquisedec no tenía genealogía, ni de madre ni de padre. Y está haciendo una analogía con Jesús, ¿ya? Pero no una analogía de que no tenga madre ni padre, sino quiere decir que su reinado es eterno. Está apuntando a esa eternidad del reinado de Jesús, ¿ya? No estoy diciendo que Melquisedec sea Jesús, estoy diciendo que Melquisedec es una analogía del reinado eterno que apunta a Jesús. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita hemos visto que en el Antiguo Testamento a Jesús se le revela, primero, como la simiente de la mujer, segundo, como un sumo sacerdote, como el sumo sacerdote eterno. Después, avanzando, moviéndonos del libro de Génesis, nos vamos al libro de Deuteronomio, perdón. Se le revela a Jesús como un nuevo Moisés, pero no una persona igual que Moisés, no un profeta igual que Moisés, sino alguien muchísimo mejor que Moisés. ¿Qué nos dice el libro de Deuteronomio?
El libro de Deuteronomio ya profetiza, ya nos dice que un día va a venir alguien como Moisés, pero mejor. Desde Deuteronomio ya nos dicen, necesitamos a alguien más que sea como Moisés, pero mejor. Esto dice en Deuteronomio 18, 15, 16. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, como Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea. Dios les está diciendo a los israelitas, como yo les di a Moisés, de así mismo yo les voy a dar a alguien mejor que Moisés. Y a él tienen que oírle y hacer conforme a lo que él diga. Pero como les mencioné, esta persona que es profeta como Moisés es mejor que Moisés. Dígame, ¿quién liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto? Moisés, Moisés. Pero ahora fíjese en lo que hizo Jesús. Jesús liberó no solo a los israelitas, liberó al mundo de la esclavitud del pecado. Por eso este nuevo Moisés es mejor. Porque no solo libera a los israelitas de una esclavitud, sino libera al mundo de la condición que últimamente nos tiene atrapados, que es el pecado. Entonces, a Jesús se revela como este nuevo Moisés prometido en Deuteronomio. Ok, también se le revela como el ungido del Señor, como el ungido del Señor, un descendiente de David. La palabra ungido, la palabra ungido se traduce o se escribe como Mesías en hebreo y en el griego como Cristo. Pero las dos palabras hacen referencia a lo mismo, al ungido. Mesías simplemente es la palabra en hebreo y Cristo es la palabra en griego, pero las dos se refieren al ungido, a la definición de ungido. ¿Ok? Ahora en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran ungidos? Los sacerdotes eran ungidos. En ciertas ocasiones también los profetas eran ungidos. Y en otras ocasiones los reyes, como en el caso de David o Saúl. Samuel le ungió a David para ser el rey de Israel. Eso vemos en Samuel 16. Pero Jesús iba a ser este descendiente de David, este ungido del Señor. Miremos, ¿qué le dice? ¿Qué dice en segunda de Samuel? Dice, cuando tus días se cumplan, esto le dice a David, y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, de la línea de David, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Mientras por un lado tenemos a David que fue ungido con aceite para su reinado terrenal, Jesús fue ungido con el Espíritu Santo mismo para su reino eterno. Como dice, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Como Jesús era un mejor Moisés, Jesús también va a ser un mejor David. Va a ser de la línea de David, pero mejor. Si David era ungido con aceite para un reino terrenal, Jesús era ungido para un reino celestial eterno. ¿Ok? Y esto es bien importante, porque, por ejemplo, cuando nosotros leemos la genealogía de Mateo 1 al 17, uno puede pensar, ¿cómo predico estos primeros versos de Mateo 1 al 17? O sea, algunas veces hasta nos saltamos de predicar esos versos. Pero quiero que nos demos cuenta que para los autores bíblicos esto es importantísimo.
El libro de Mateo comienza con la genealogía. ¿Y por qué comienza con la genealogía? Ya han pasado cientos de años desde el ungido David y ellos, el pueblo de Israel, está esperando este ungido, este nuevo ungido, que el trono será para siempre. Y como tal, la genealogía de Mateo quiere comenzar acertando eso. Miren, miren a quién está apuntando esta genealogía. Vamos a ver. Déjenme hacer clic acá. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la genealogía? El autor del libro de Mateo hace un esfuerzo para que nosotros, los lectores, nos demos cuenta. Este prometido de la línea de David se cumple en Jesús. Y nos da una lista desde Abraham, nos da una lista hasta llegar a todos los nombres y llegar a Cristo. ¿Sí ven? Y nos dice, así hubo un total de 14 generaciones, desde Abraham hasta David, y 14 desde David hasta la deportación de Babilonia, y 14 desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. El autor de Mateo nos está llamando la atención diciéndonos, miren quién es este individuo, es el prometido ungido de la línea de David. Y así es como abre el libro de Mateo. Es importantísimo. Algunas veces nosotros ignoramos esto porque es como simplemente es una lista de nombres. Pero quiero que se pongan en los zapatos de los israelitas. Ellos han estado esperando ya por cientos de años uno de la línea de David. Y llegó. Llegó después de tanto tiempo y aquí nos va a probar a través de la genealogía. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Sí, yo tengo una pregunta, profe. Sí, Ah, dígame, mi hermano. al comienzo, cuando leímos Génesis 14, de 18 al 20, dice entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Este pan y vino tal vez tiene alguna relación con Jesús. Puede ser una alusión a Jesús, porque Jesús fue nuestro pan y nuestro vino, am, pero en el contexto inmediato no creo. O sea, un texto siempre se le estudia en el contexto inmediato y después en lo que viene. Aunque podemos ver una referencia que puede ser un tipo de lo que iba a representar Jesús, en ese momento no veo que haya sido esa alusión. Sin embargo, sí, si vemos desde atrás, desde el Nuevo Testamento, sí podemos llegar a esa conclusión. Am, Gracias. ¿Alguna pregunta otra más? ¿No? Ok. Ok. Entonces, bueno, ya se le ha presentado él como la simiente de la mujer. Se le ha presentado a él como el sumo sacerdote eterno, se le ha presentado a él como un mejor Moisés, se le ha presentado a él como el rey del linaje de David, y también se le presenta a Jesús en el Antiguo Testamento como el siervo de Jehová. Ahora le voy a pedir a mi hermana Aymara que nos dé lectura de Isaías 53, del 4 al 6, que está en la pantalla. ¿Cómo se le presenta a este siervo? Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero,
como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Ujú. ¿Quién es este individuo? Nosotros que tenemos el Nuevo Testamento. ¿En quién se Jesús, cumplió? ¿nos está hablando de Jesús? Correcto. En Jesús, en Jesús se cumplieron las palabras de Isaías, ¿cierto? De hecho, Juan el Bautista, cuando le ve, le dice, He aquí el Cordero de Dios que toma el pecado del mundo. Entonces, este Cordero de Dios es este Cordero que en Isaías vemos que fue golpeado, humillado y maltratado. Y es de hecho lo que nos describe el libro de Mateo. Capítulo 26-27 dice, entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofetearon. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento se nos revela a Jesús como este siervo de Jehová, este siervo que va a sufrir por la vida de sus ovejas. Y como no creo que del y también se le revela como el Hijo del Hombre. ¿Quién dice esta frase? En el Antiguo Testamento hay alguien que dice esta frase. Les doy una pista. Isaías mismo creo que es. No, les doy, está en el exilio y no se quiere contaminar. Daniel. Daniel. Daniel, Sí, sí, muy bien. Daniel. Daniel utiliza esta frase en el capítulo 7. Y esto dice del Hijo del Hombre. Dice lo siguiente. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto de un hijo de hombre venía entre las nubes del cielo. ¿Quién será este hijo de hombre? Pero bueno, Jesús, se el anciano. acercó. Este hijo del hombre dice que se acercó al anciano de días. ¿Quién será este anciano de días? Y fue llevado a su presencia. El hijo del hombre fue llevado al anciano de días y ahí el anciano de días le da autoridad, poder y reino a este hijo de hombre, donde todos los pueblos, las naciones y las lenguas lo adoran. Su dominio es eterno y no pasará. Su reino jamás será destruido. Ahora, el Hijo del Hombre es la manera de la cual Jesús se llama a sí mismo en muchas ocasiones. Es la manera preferida de él referirse a sí mismo en los evangelios. Entonces, el Hijo del Hombre se va a revelar como Jesús. Y el anciano de los días es Dios el Padre. Este es el anciano de los días. Entonces, cuando el Hijo del Hombre, siendo Jesús, fue llevado a la presencia de el anciano de días, Dios Padre, él le dio autoridad, poder y reino. Pero esta revelación del Hijo del Hombre no sabemos todavía si solo estamos en el tiempo de Daniel. Pero cuando llega Jesús, él ratifica que él es este Hijo del Hombre. Y esto es lo que dice de sí mismo. Dice Mateo 9, 9 al 6. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico Jesús, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Los, los lectores y las personas del primer siglo, del tiempo de Jesús, cuando estaban presenciando lo que Jesús hacía, el autor espera que ellos tengan esto en mente, que tengan esta información de Daniel en mente. Y que cuando diga el Hijo del Hombre, pim, 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 les bote a decir, "¡Ah! Daniel habló sobre un Hijo del Hombre y dijo que le iba a dar autoridad.
Y es exactamente lo que Jesús está diciendo, que Él tiene autoridad y con esa autoridad perdona los pecados. Asimismo dijo, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo entre las nubes con gran poder y gloria. Poder. Lo que dijo Daniel es lo que se dice del Hijo del Hombre en su venida, que va a venir en las nubes con gran poder y gloria. Y reino, lo que dijo Daniel también, Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, un reino. Y apartará uno de otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La visión que tuvo el profeta Daniel de que se le iba a dar autoridad, poder y reino, definitivamente se cumplieron en Jesús, ya que él mismo se referenciaba como el Hijo del Hombre, y él mismo anunciaba cómo estas tres cosas se cumplían en él. Ok, y hasta ahí es del Antiguo Testamento, cómo se revela él en el Antiguo Testamento. ¿Alguna pregunta o consulta de cómo se ha revelado Jesús en el Antiguo Testamento? Bien, Juan. ¿Preguntas? No. No, no, solo Bueno. que es espectacular cómo cómo desde el Antiguo Testamento, a través de Isaías, profetizando y hablando de Jesús, esto se hace una realidad en el Nuevo Testamento. Entonces, esto es espectacular de saber que Jesús es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad y esto nos da pautas pues para hacer estudios mucho más profundos y sacar verdades mucho más, si se puede decir, sinceras en este caso. Ujú. Sí, gracias, hermano. Sí, sí es sorprendente cómo desde Génesis ya hay estas pautas, estas guías de que, ¿quién va a ser esta persona? Y todas estas pautas, guías se cumplen en la persona de Jesús. Entonces es muy bueno ver quién reveló Jesús ser desde el inicio. Hay un mensaje, voy a ver. Sí, sí, gracias, Dieguito Alexander. Dice, todas esas descripciones que hemos visto las hacen para que en la primera venida lo reconozcan. Prácticamente son sus atributos. Sí, y lo interesante es que ya había todas estas cosas dichas sobre él, y lo fascinante es que, cegados por el pecado, no le reconocieron. A pesar de todas las señales e indicaciones que él ya había puesto, profetizado o dicho en el Antiguo Testamento, viéndole cara a cara, frente a frente, lo rechazaron cegados por el pecado. Sí, y por eso fue que Jesús cuando entró a Jerusalén en el burrito, Jesús lloró, dice, por la ciudad de Israel, Mm, porque no le reconocieron. mm, ujú. Pero este es un llamado de atención a nosotros también, porque recordemos que nosotros tenemos toda la Biblia y Él ya ha revelado quién fue en el Antiguo Testamento y quién es en el Nuevo Testamento y cómo se cumple todo en Él. Hermanos y hermanas, que nuestra oración sea cada día, que nosotros siempre le reconozcamos a Él por quien es Él, Jesús, Dios nuestro Salvador. ¿Ok? Y que el pecado no nos ciegue, ni a ustedes ni a mí, que nos apartemos del camino de Él y quien Él ha revelado ya ser. Ok, hemos visto en el Antiguo Testamento quién es Él. Ahora vamos a ver quién reveló Él mismo ser en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Jesús reveló ser el Hijo de Dios. Y ahora quiero que hagamos una actividad.
Le voy a poner a cargo a mi hermano, hermano Paul. Quiero que esté a cargo y quiero que trabajen juntos, todos ustedes en el mismo grupo, buscando pasajes en el Nuevo Testamento. Busquen en los Evangelios, donde Jesús dice ser el Hijo de Dios. ¿Ok? Porque esta es una pregunta muy común. Si alguien les pregunta que no es cristiano y les dice, ¿dónde en la Biblia encontramos que Jesús es el Hijo de Dios? Muéstrame. Básicamente esa es la tarea y actividad que vamos a hacer ahora por unos 10 minutos. Hermano Paul, si está ahí, le pongo a cargo. Sí, sí, estoy aquí, sí entendí la tarea, profe. Ok. Entonces, usted mismo delegue qué van a hacer, cómo van a hacer, qué sé yo, tal vez le envía a 3 estudiantes a leer ciertos evangelios a buscar, a otros de buscar en otras partes, de se reúnen y discuten dónde en los evangelios o en el Nuevo Testamento dice que Jesús es el Hijo de Dios. Ok, Ya listo, ya voy a buscar y ya hablé. 10 minutos contando. Yo tengo dos. Tengo Mateo 3:17, que es el momento del bautizo, donde Dios le dice, y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y en el mismo Mateo, el 17:5, perdón, Mateo 3:17 es ese, y Mateo 17:5, que es cuando él se va a orar, cuando se va a orar con Pedro y no me acuerdo quién es el otro discípulo que se lleva y que está orando y que Dios también se manifiesta y dice, mientras aún estaba hablando de aquí, una nube, creo que cuando bajó, descendió Elías y Moisés y se transfiguraron, y una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. Y que los discípulos se quedaron asustados y se postraron y Jesús le dijo, levántense, no se preocupen. O sea, esas son dos de las que, bueno, lo que encontré. Voy a seguir viendo, pero dos momentos en los que Dios mismo dice, este es mi hijo. O sea, ni siquiera es como que los demás lo reconocen, pero Dios mismo dice, este es mi hijo. Yo encontré también aquí en Mateo 16:16. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Juan 10:36. Lucas 1:32. Juan 10, Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Encontré otra. En Juan 10:36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Cuál es la cita, Francisco? ¿Juan qué? Juan 10:36. Igual que Juan 1:14. Es lo Juan uno mismo. catorce Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Encontré Sergio, otro, perdón, no anoté el tuyo. Dime otra vez tu cita, la que encontraste. Lucas 1:32. encontré otro texto en Mateo 14:33 que dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente, este, perdón, Juan verdaderamente cinco es diecinueve. el Hijo de Dios. Eh, podría ser, podría ser este que dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Eh, Francisco, creo que dijo de los evangelios. Corríjanme si estoy mal, pero creo que el profe dijo de Solo de los los, evangelios. solo de los evangelios. Sí, solo dijo de los evangelios. Juan 5:19, 1. Cuatro. Juan 5:19, el primer versículo. Podemos poner también Juan 10:27 al 30. Para mí serían dos. Juan 5:19, Juan 10:31 al 40, que está ahí, el incluido el 36. Juan 10:36, es específico. De pronto otro evangelio. ¿Cómo está? Buenos días. Un favor, le mandé una fotito de una barredera y lo que pasa es que se me llevó el cliente el catálogo para ver en la casa. Y más o menos le mandé la barredera que si hay para esa barredera el piso, no sé cómo se llama el piso. ¿Puede darme echando un vistazo? Hermana Aymara, ¿puede hacernos un favor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Profe, yo encontré solo dos versículos hasta el momento. Ya, a ver, compártame qué encontraron. Parece que Aymara estaba anotando los versículos que le dimos nosotros. Ajá. Está por ahí la hermana Aymara, ella estuvo anotando todo. Am, sí, sí está aquí.
Ok, profe, dos cositas. O sea, chicos, perdón, mi mami estaba aspirando y había mucho ruido. Entonces, algunos anoté. Chicos, quiero decir esto sin ánimo de ofender. Yo soy la mujer del grupo, ustedes son varones, pero me gustaría que tanto como yo voy anotando todos, porque no anoté para decir, sino anoté para yo poderlos guardar, ustedes hagan lo mismo. Les dejo esto porque tenemos un poquito de costumbre de dejar que las mujeres hagan estas cosas. No me pesa, estoy dispuesta a hacerlo, pero me parecería interesante que ustedes hagan lo mismo, porque Paula estaba al frente del grupo y sería bueno que los hubiera copiado también. Después de decirles esto, les digo, profe, los que alcancé a notar, porque algunos ya le dije, mi mami estaba aspirando, entonces no escuchaba bien. Desde el Nuevo Testamento, o sea, la revelación de Jesús en el Nuevo Testamento como Hijo de Dios, encontramos Mateo 3:17. Ujú. ¿Qué O dice? sea, exactamente, ese es el tema que deberíamos tenerlos ahí listos, ¿ya? En Mateo 3:17 dice, y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Mateo 17:5 lo tengo por aquí también. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Estos dos lo Ujú. vimos desde la posición de Dios, es decir, Dios reconociendo que Jesús es su hijo. Ahora, Mm, desde la posición de los discípulos o de otras personas, o sea, reconocimiento humano de que Jesús es hijo de Dios, encontramos Mateo 16:16. Mateo 10, no sé quién dijo ese, si lo tiene por ahí que lo pueda leer. No tengo ese, pero yo tengo el mío, el de Lucas 1:32. Bueno, Mateo espera. 16, 16. Diga. Mateo 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ujú. Juan 1:14. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahí mismo Juan 10:36. Juan 10:36. ¿Quién lo dijo? Que lo pueda leer o que Tenía alguien lo unos, busque. yo tenía unos versos antes a esos, hermano Aymar, donde está Juan Ya, 10, Dieguito, pero dime porque los tuyos no escuché, lo siento. yo les tengo anotados, no se preocupe. Donde tengo yo, justamente como decía el hermano Aymara, desde el punto de vista que el padre le dice que es su hijo. Entonces, tengo yo Ah, Juan 10, 27 al 30, que dice, y esto es un verso muy bonito, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie les arrebatará de mi mano. A ver, no, estoy mal yo. Dame un segundo. 27, Juan 10. Juan 10:36 tengo yo. Al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Juan 10:36. ajá. Ahí, en cambio, Jesús mismo se está llamando, ¿no? Soy hijo de Dios y por eso le acusan de blasfemar, ¿cierto? Eh, Sí, 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 sí estoy bien Ya, en el texto. Sí, sí estoy bien en el texto, porque el verso 30 termina, yo y el Padre somos uno. ajá, sí. Sí, sí, sí. Y esa reconexión, yo y el Padre, le llama Padre, entonces ahí implícitamente dice, yo soy hijo, ¿no es cierto? Así es. Muy bien. Bueno, ya han hecho un ejercicio. Ya han hecho este ejercicio y han visto que hay varios versos, pero es bueno hacer este ejercicio para que nosotros podamos también ver por nosotros mismos. Yo le he añadido algunos versos aquí. Tengo Juan 1:18.
donde dice, se refiere al Hijo. A Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo único, que es Dios. Juan 10 20 al 30 y como dijo mi hermano Diego, mi padre y yo uno somos. Y Jesús 14 9 donde dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero estos no son los únicos y ustedes han explorado otras opciones, han visto otras opciones. Ok, entonces en el Nuevo Testamento Jesús se presenta como el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Pero no solo como el Hijo de Dios, sino como Dios mismo, como Dios mismo. Se presenta como la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Y recuerdan cuando estábamos viendo ese gráfico del inicio de la Trinidad. Jesús, Dios Hijo, es Dios, Dios Padre es Dios y Dios Espíritu es Dios. Entonces, como Él se presenta es como el Hijo, pero también se presenta como Dios mismo. Miren lo que dice en Juan 1:1 y después el verso 14, del 1 al 3, perdón. En el principio ya existía el verbo. Este verbo es ¿quién? ¿Quién me dice quién es este verbo? Jesús. Jesús, muy bien. Y el verbo estaba con Dios. Hace una distinción. El verbo estaba con Dios, otra persona. Y ahora hace una igualdad. Y el verbo era Dios. ¿Ok? Jesús, siendo el verbo, es una persona distinta a Dios de Padre, pero al mismo tiempo es Dios. ¿Ok? Verso 14. Y el verbo se hizo hombre. Jesús tomó el cuerpo de hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria correspondiente al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto nos dice el Evangelio de Juan, pero también nos dice el libro de Hebreos. Miren, el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Padre e Hijo son la misma representación, es la fiel representación de lo que Él es. Por eso cuando miramos a Jesús, cómo es su carácter, lo que hace es mirarle a Dios mismo, el carácter de Dios Padre. ¿Ok? Ok, entonces Dios se refleja, Jesús se refleja en el Antiguo Testamento como Hijo, pero también como Dios mismo. Y ahora vamos a ir a algunas preguntas. Ok, en teología se mantiene que Dios, que Jesús es completamente humano y completamente divino. Es decir, Jesús tiene una dualidad en sí mismo. Él es 100% humano y 100% divino, ¿ya? Como humano, él se cansaba, se cansó cuando estaba por Samaria y la mujer samaritana y él dice que estaba cerca del pozo y se sentó porque estaba cansado. Él experimentó hambre también cuando estaba por la higuera y vio que la higuera no daba fruto y la maldijo. Él tuvo sed cuando estaba en su crucifixión. Tuvo sed y le dieron vinagre. Él se durmió también en la tormenta cuando los apóstoles estaban desesperados porque el barco se estaba moviendo, se iban a hundir. Jesús estaba dormido. Aprendió a ser obediente también en medio de su sufrimiento, que tu voluntad sea hecha, mas no la mía. Lloró, lloró por su amigo Lázaro. Experimentó el dolor de la muerte de su amigo. Creció en sabiduría y en estatura. Fue tentado por Satanás y cuando llegó el momento, sangró y murió. Jesús experimentó en su humanidad lo que nosotros experimentamos: hambre, sed, sueño, dolor, sufrimiento.
Él fue 100% humano y como tal experimentó lo que nosotros experimentamos. Y esto es muy importante, porque era preciso que Él sea completamente humano para tomar nuestro lugar. En el antiguo sistema de sacrificio, en el Antiguo Testamento, era un animal quien tomaba ese lugar. Pero esa no era el sacrificio perfecto que requería para tomar nuestro lugar. Era preciso que Jesús tome la forma de humano, de ser Dios, baje, se humilla a ser como nosotros, para que pueda tomar nuestro lugar. ¿Qué nos dice Hebreos? Dice, por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos, es decir, que Jesús se pareciera a la humanidad, a nosotros, para ser su sumo sacerdote fiel y compasivo al servicio de Dios, a fin de obtener el perdón de los pecados del pueblo. Solo siendo 100% humano, Jesús pudo tomar el pecado de nosotros. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Primera de Corintios 15:22 dice, porque así como Adán, el primer humano, como por Adán todos murimos, todos mueren por el pecado de Adán, también en Cristo, la segunda persona de la Trinidad, en el Cristo hecho hombre, todos seremos vivificados. Si por Adán, el primer hombre, todos morimos por Cristo, el hombre perfecto que no pecó, todos seremos vivificados. Por eso era preciso que Él sea humano. Solo un humano que experimentó y experimenta lo mismo que nosotros experimentamos. Hambre, ser susceptos a la tentación, dolor. Solo esa persona puede reemplazar el lugar de otra persona. Pero asimismo, como era preciso que Él sea 100% humano, era preciso que sea completamente divino, es decir, 100% Dios, porque solo siendo divino, siendo Dios mismo, podía vencer a la muerte y ofrecer salvación a todo el mundo. Uno puede decir, pero ¿por qué si tenía que ser 100% divino? Solo se requería que alguien que no peque muera y ya está. Pero no es así. Primero, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos nos dice que no hay ni uno solo, que no se aparte de Dios. Solo Jesús, al ser 100% divino, pudo llevar esta misión, esta tarea, y ofrecer con su vida, su muerte y su resurrección salvación a todo el mundo. Eso nos dice el libro de Salmos. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Yo muero por ti, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Solo Jesús puede dar la vida por la humanidad. Un humano no puede dar la vida por otro. Solo Jesús puede dar la vida por la humanidad. Y eso nos ratifica los salmos. Porque la redención de su vida, dice, es de gran precio y no se logrará jamás aparte de Jesús al ser divino. Solo Él al ser divino puede vencer la muerte y ofrecer salvación a todo el mundo. Por eso nos dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solo Él, al vencer la muerte y nosotros, al estar en Él, podemos vencer a la muerte. Por eso era necesario que Él sea 100% humano para que tome nuestro lugar y sea 100% divino para que venza la muerte y ofrezca salvación a todo el mundo. Esa es la dualidad de Jesús, ser al mismo tiempo 100% humano y 100% divino. Hay una pregunta hasta aquí.
sobre la dualidad de Jesús y sobre esa necesidad de que Él sea ambas al mismo tiempo. Profe, más que pregunta es algo que, bueno, no es que me llama la atención, ¿no? O sea, sino que algo que se puede ver en Jesús es que, por ejemplo, Jesús estuvo con los cobradores de impuestos. Y claro, los cobradores de impuestos tenían mucho dinero, pero Jesús nunca codició el dinero de ellos. Ujú, Igualmente, él anduvo enseñando a prostitutas, dando perdón a sus pecados, pero tampoco nunca codició a ninguna de esas mujeres. Entonces, ahí podemos ver nosotros esa humanidad de Dios, pero también esa divinidad de Dios. ujú, ujú. Eso nomás, profe. Sí. Gracias por Eh, compartir, hermano Diego. yo Hermana por Aymara. ahí, por donde Diego va, siempre que, siempre que hablamos del proceso de la humanidad de Cristo, yo creo que nos toca, porque muchas veces le humanizamos bastante, lo cual está bien porque humanamente nos ayuda a vivenciarle, pero también el pensar en que, por ejemplo, cuando los procesos de las tentaciones, más me voy por ahí, el saber o no tener dudas en la cabeza de que Jesús tenía posibilidad de fallar, porque no la tenía, o sea, no la tenía, no tenía la posibilidad de caer en tentación. ¿Por qué digo esto? Porque era 100% Dios. O sea, la muestra y el proceso de tentación de él que no fue como, o sea, fue directo con Satanás, fue directo con Satanás, a que Satanás viene y le dice las cosas directamente, siendo Satanás el príncipe de este mundo y el que tenía el que tenía todo lo que había en el mundo. O sea, nosotros debemos siempre recordar que él no era que había como que tenía un punto flaco y hubiera podido caer, sino que en su divinidad de ser también 100% Dios, o Mm, sea, sabía lo que tenía que hacer y sabía que tenía que enfrentar con éxito eso. De hecho, cuando terminan las tentaciones, dice, vinieron los ángeles y le sirvieron, es decir, dando testimonio de la divinidad de Dios. O sea, vinieron los ángeles y estuvieron con él y le sirvieron. Claro, a nosotros nos sirve para eso mismo, ¿no? Para saber que estando con Él podemos sostenernos en su divinidad para no caer, para que la parte humana nuestra pueda menguar y pueda sobreponerse el espíritu como consolador, lo que Dios nos ha dado para nosotros no caer en las tentaciones. Eso, profe. ujú. Sí, gracias por compartir. Y sí, en esta dualidad de Jesús es un poco difícil para nosotros comprender porque nosotros solo somos humanos. Pero Dios era 100% divino y al mismo tiempo 100% humano, mientras que por una parte de verdad experimentaba esa tentación, de verdad experimentaba ese dolor, también tenía esa completa divinidad en la que iba a sobrellevar eso. Y es algo difícil para nosotros capturar esa idea, ¿no? Pero él experimentó ambas. Y siendo ambas, logró vencer. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, a Jesús mismo, quien nos ayuda como Él sobrellevó las tentaciones, los dolores, a nosotros también sobrellevar eso sin negar nuestra humanidad, como no negamos la humanidad de Jesús que Él sufrió, fue tentado, como nosotros experimentamos. Él experimentó eso como nosotros, y Él sobrellevó eso con su completa divinidad. Nosotros, al tener el Espíritu Santo en nosotros, podemos, con la ayuda de Jesús, sobrellevar esas cosas también. Gracias por sus comentarios, hermano. Si hay algo más que quiera comentar las personas, por favor. Si no, al final también de la clase hay espacio para comentarios o preguntas o no entendí esto o me puede repetir cualquier cosa. Está bien. Ok. am, Muy bien, entonces hemos llegado a la mitad de nuestra clase. Hemos visto quién es Jesús, quién se revela ser el mismo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y ahora vamos a ver qué es lo que Él hace.
Hemos visto quién es Él. Ahora vamos a ver qué es lo que Él hace. Y de igual manera la dinámica es ver lo que Él hace desde el principio al final. ¿Ok? Pero antes de irnos a esta segunda parte, vamos a tomarnos un break. Son las 10:27. Entonces regresamos a clase a las 10, a las 11. ¿Qué les parece? Ok, nos vemos a las 11. Sí, Cuídense y profesor. nos Es vemos en la siguiente parte. Chao, chao. Continuamos la cara. Ok, muy bien. Entonces, habíamos hablado la primera parte, habíamos visto sobre quién Jesús revela ser. En esta parte vamos a hablar sobre qué es lo que Él hace, ¿ya? Y para eso quiero que abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1 y quiero que me den lectura. A ver, mi hermano sé citar. ¿Qué es lo que Él hace en Colosenses capítulo 1 del versículo 15 al 17? Si no, leámoslo en la pantalla si no lo encuentra. No, no, no está en la pantalla. ¿No le sale en la pantalla? No, Colosenses 1:17. Uno del 15 al 17. ¿Te puedo leer yo? Sí, 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 por favor. Ya le voy a volver a compartir. Ahí está en la pantalla. Allá. Dice en la creación, Él crea. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace? Desde un principio vemos que Él está involucrado en la creación. Él crea. ¿Qué nos dice? El primogénito sobre toda creación. Porque por medio de Él, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, está íntimamente ligada al acto de la creación, sean las cosas visibles e invisibles, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, eso es lo que primero desde un principio Él hace. ¿Qué hace Jesús? Jesús crea. Él está involucrado en el acto de creación. ¿Qué más hace Jesús? Jesús testifica. Jesús testifica de sí mismo a través de los profetas. Vuelvo y repito. Jesús testifica de sí mismo a través de los profetas. Esto es lo que nos dice Primera de Pedro 1:10 al 12. Vamos a ver. Dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería, que dice el Espíritu de Cristo. ¿Ya?
que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas y testificaba de sí mismo a través de los profetas. Cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían después de estos. Entonces, esto es lo que hace Jesús. Jesús primero crea, Jesús segundo testifica de sí mismo a través de su espíritu que estaba en los profetas, testifica sobre sus sufrimientos y sobre las glorias venideras. ¿Ok? ¿Qué más hace? Alguien creo que no está muteado, voy a silenciar. Ok, ¿qué más hace Jesús? Jesús actúa. Aunque en el Antiguo Testamento su rol no se le ve tan predominante como vemos en los evangelios o tan directo, Jesús está íntimamente involucrado en las actividades, en lo que Dios lleva a cabo en el Antiguo Testamento. Ahora, mis hermanos que estudiaron griego, ¿qué dijimos que significaba teo o teos? Dios. Dios. Dios, Dios, ¿ya? Y fanía, tal vez esa no sepan, fanía significa manifestación o revelación, ¿ok? Si teo significa Dios y fanías significa manifestación, ¿qué significará una teofanía? Manifestación de Dios. Exactamente. Las teofanías son una manifestación de Dios visible o audible en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Y en estas manifestaciones nosotros podemos ver indicaciones que indicaban a una persona más que a Dios mismo. Esta persona era probablemente Cristo preencarnado. ¿Ya? Y aquí vemos a estas figuras. La primera teofanía que vemos es el ángel del Señor. El ángel del Señor. ¿Quién es este individuo enigmático que se presentó a Agar? La historia dice así. Agar era la esclava de Sarai. Sarai, al no poder tener hijos, le dice, oye, Abraham, ten hijos con Sarai, la esclava. Y eso es lo que efectivamente hace. Se pone celosa Sarai y eventualmente le saca de su tienda. Ella se va y en el desierto una persona que se le describe como el ángel del Señor se le aparece. Esta persona le dice que va a tener un hijo y que regrese. Pero a este mismo ángel del Señor que se le describe, que se le aparece a Agar, Agar le va a decir más tarde que es Dios o que es el Señor. Entonces, este enigmático personaje, ángel del Señor, se lo distingue de Dios, pero al mismo tiempo se lo identifica como Dios. Pero el ángel del Señor, esto es lo que dice Agar, pero el ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el desierto, la cual estaba en el camino de la región del sur. Este ángel del Señor, muchos teólogos lo consideran como Cristo preencarnado. La segunda teofanía, el cuarto individuo en el horno de fuego de Daniel. Los tres amigos de Daniel, al no someterse al rey de Babilonia, fueron echados al horno de fuego. En el horno de fuego, la historia nos relata y dice que había un cuarto hombre. ¿Quién era este cuarto hombre? El texto dice, y él le respondió, mirad, yo veo cuatro hombres sueltos que andan en medio del fuego, sin sufrir daño alguno.
y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. ¿Quién es este enigmático personaje? Jesús. Y por último, el ángel del Señor mismo que se le aparece a Moisés en Éxodo 3:2. En la zarza ardiente dice, estando allí el ángel del Señor, se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. A este mismo personaje que se le describe como ángel del Señor, más tarde en el mismo texto se le va a describir como Dios mismo. Y Dios le dijo a Moisés, sácate los zapatos porque pisas un suelo santo. Y Dios le habló desde la zarza ardiente. Entonces, vemos por estas acciones de teofanías que Jesús estaba actuando en el Antiguo Testamento como Jesucristo preencarnado. Ok, ¿alguna pregunta de esto? Sí, también se puede decir que hay otra teofanía en el asunto este de Sodoma y Gomorra, cuando fue Abraham con los ángeles para anunciar que iban a destruir Sodoma y Gomorra. Eh, sí y no. O sea, teofanías son reflejos, son manifestaciones de Dios directamente. En el caso de Sodoma y Gomorra, fueron ángeles, no necesariamente Dios mismo. En estas teofanías presentadas, estos individuos como el ángel del Señor, el cuarto individuo en el horno o el ángel del Señor en la zarzara, los textos le equivalen a Dios mismo. Aunque se le identifica como al ángel del Señor, también se le iguala con Dios mismo. Ese es el tipo de teofanías que pueden aludir a un Cristo preencarnado. En el caso de Sodoma y Gomorra, parece apuntar más a ángeles, no a Jesús mismo. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Otra cosa más? E igual el pasaje este que habla de Jacob, que peleó con el ángel. Ese sí puede ser. Ese sí puede ser. ¿Otra consulta o vamos bien? Ok, vamos entonces. Ok, y eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, vemos que Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús? Él salva. Él salva. Entonces, para salvarnos, ¿qué es lo que primero hizo? Él se convirtió en uno de nosotros. ¿Ya? Jesús, al ser Dios, Dios mismo por naturaleza, dice que no se consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose igual a nosotros. Siendo Dios, se rebajó a ser como uno de nosotros, para poder ser ese sacrificio de salvación. Y como tal, él también fue nacido de mujer y estuvo sometido bajo la ley. Él dio su vida por todos nosotros también, ¿cierto? En su salvación. Mateo, así como el Hijo del Hombre, no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Romanos, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y finalmente, Él resucita y asciende al Padre. No solo se convirtió en humano, sino que dio su vida por nosotros, pero no quedó ahí, resucitó y ascendió al Padre.
Corintios, y lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, Adán, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos, Jesús. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. De hecho, Jesús es el primero en resucitar, pero después vamos a ser nosotros. Obviamente los primeros que hayan muerto en Cristo. Ellos resucitarán primero y aquellos que todavía no hayan muerto en Cristo van a ser transformados. Pero esa es la esperanza que tenemos. Tal como Él resucitó, nosotros también vamos a hacerlo. Y Él ascendió al Padre también. ¿Qué nos dice Marcos? Después de que el Señor Jesús les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué creen que signifique sentarse a la diestra de Dios ustedes? ¿Qué creen que implica sentarse a la diestra de Dios? Como una responsabilidad. Ujú, una responsabilidad. ¿Qué como más un podría ser? gobierno, también como Ajá, un gobierno. sí, sí, como un gobierno. Podría ser semejantes a Dios. Sí, está con Dios, semejantes a Dios, sí. ¿Qué más podría ser? Más, o sea, más que referirse como que está a la derecha, digamos así, Ajá, em, también se refiere al tema de poder, ajá, de que ese hijo es aceptado, de que ese hijo cumple todas las características del padre. ajá. Sí, todos van a una buena línea. Sentarse a la diestra es un símbolo de autoridad, de estar en la autoridad con Dios y dada por Dios. Ese era él. Por eso es lo que los discípulos le dijeron a Jesús. Puedo yo que querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús porque querían estar en ese puesto de privilegio, de poder, de estar con la honra de Dios. Entonces Dios mismo le glorificó y le honró al Jesús al darle ese asiento de diestra a él, de autoridad, de poder, de honra, de gloria. ¿Y qué más nos dice Hebreos? Dice, lo hiciste cuando Jesús hizo humano, nos dice el autor a los Hebreos, que se hizo poco menor que los ángeles y lo coronaste, pero después en su resurrección, en su ascenso, lo coronó de gloria y de honra, sentado a la diestra de Dios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que Jesús hace. Primero Jesús crea. Segundo, Jesús testifica de sí mismo a través de los profetas. Tercero, Jesús es reflejado en las diferentes teofanías. Cuarto, Jesús salva al convertirse en humano, al dar su vida por nosotros, al resucitar y al ascender hacia el Padre. Y quinto, Él intercede. Él intercede por nosotros. Él actúa como un mediador. ¿Qué nos dice Timoteo, 1 Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es este individuo? Jesucristo. Como mediador, como mediador, ¿qué es lo que Jesús hace ahora? ¿Qué es lo que Jesús hace ahora? Jesús nos defiende. Jesús nos defiende. Si nosotros cometemos pecados, Jesús actúa como un abogado. Hijitos míos, dice el texto, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El rol de Jesús en estos momentos es como un mediador, un abogado para nosotros cuando pecamos. Así como nos defiende, también Él ahora nos da acceso al Padre. Díganme ustedes,
En el Antiguo Testamento, bajo el pacto antiguo, ¿quién tenía acceso a ese cuarto de los santos en la presencia de Dios, en la íntima presencia de Dios? Solo el sumo sacerdote podía llegar. Solo el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Y no todas las veces que quiera, ¿verdad? Solo No, una vez al año tenía esa exclusiva entrada a ese lugar santísimo, donde Y estaba entraba con una cadenita por si se moría, que nadie más entrara, sino que lo... le jalaban, claro. Sí, entonces solo él tenía acceso al Padre. Pero en Jesús, nosotros, en Jesús, su rol como mediador para nosotros ahora, ¿verdad? Tenemos en Jesús ese gran sumo sacerdote, que a través de él nosotros tenemos acceso directo al Padre. Ese contraste es de magnitudes enormes. El contraste de que antes el pueblo de Israel solo podía acceder mediante el sumo sacerdote que solo podía llegar una vez al año. Ahora, todos nosotros como pueblo de Cristo tenemos acceso a Dios a través de Jesús. Qué privilegio tan enorme y qué contraste tan enorme. ¿Qué nos dice el texto? Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Gracias a lo que hizo Jesús, ahora Él actúa como este mediador que nos da este acceso completamente al Padre. Acceso que no teníamos antes. Acceso que se abrió con su muerte. ¿Qué se partió cuando Jesús murió en los El evangelios? velo, el velo, Exactamente. sí. Representando ese acceso que antes no había para todos, ahora en Cristo nosotros tenemos ese acceso, porque Él es nuestro mediador, que nos defiende como un abogado cuando que pecamos y que nos da ese acceso al Padre que no había antes. Y aún es más, Él está preparando un lugar para nosotros. Juan 14:23 nos dice, en el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a preparar un lugar allí. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ahora Él está preparando ese lugar para nosotros, sus hijos, en quienes confiamos en Él. Es lo que está haciendo ahora. Y en un futuro, Él regresará. Y lo que va a hacer, lo que Jesús hace, es Él juzgará en el juicio. ¿Qué nos dice Mateo 25:31? Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Esto hace referencia a su segunda venida, a su segunda venida. ¿Ok? Entonces, en su segunda venida, Él va a venir en gloria. En su primera venida, Él vino para ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados, abrirnos el reino de Dios para que seamos parte de Él. Pero en su segunda venida, Él viene como juez. Y como juez, ahí sí, todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Cuando Él regrese, toda rodilla se doblará y Él traerá juicio. Porque el Padre no juzga a nadie, dice. Esa autoridad a quién se le dio, sino que todo juicio lo ha delegado al Hijo y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que Él es el Hijo del Hombre, como había dicho Daniel. ¿Ok? Entonces, esto es lo que Él hace. Si en el presente Él está hablando de Jesús, juega un rol de mediador que nos defiende, que nos da acceso al Padre, que está preparando un lugar para nosotros. Cuando regrese, Él vendrá como juez.
Ok. ¿Alguna pregunta o consulta hasta ahí? ¿O estamos bien en lo que él hace? Desde que él creó hasta que él regrese en su segunda venida como juez. ¿Bien? Ok. Entonces esto nos lleva a la final de la clase. A lo que tienen que hacer para esta semana. Aquí está su tarea. Tienen que llenar el cuestionario que está aquí y está en la plataforma Q10 y tienen que leer Erickson y hacer un resumen de este capítulo. ¿Cuántas palabras? 500 palabras como mínimo y 700 como máximo. ¿Ya? ¿Está claro eso? Ok. Mínimo, ¿cuántas dijo, profe? Mínima 500, máxima 700. Correcto. ¿Alguna consulta o pregunta? Sí, una pregunta. ¿Ya? Eh, Jesús al final va a venir como juez, dice, ¿no es cierto? Pero Ujú. también en el Apocalipsis dice que nosotros también, a nosotros también se nos dará naciones para juzgar. Buena pregunta. Am, la consulto para la siguiente clase para darle una mejor respuesta. ¿Ya? Y al inicio de clase me hace acuerdo de esa pregunta para no olvidarme, ¿ya? Perdón, Francisco, ¿qué texto estás usando? ¿Qué texto? Ajá, del Apocalipsis, ¿qué texto estás usando? No, solo tenía en mente Apocalipsis, pero no tengo exactamente el texto. Puedes mandar el texto al que te estás refiriendo, puedes mandarlo al chat. Claro. Gracias. Sí. Y también ahorita estamos en el devocional con el hermano Daniel, también viendo Apocalipsis, así es que todos puntualitos a los devocionales. Profe, Sí, hermano Diego. o sea, puede ser esto tal vez por lo que en la palabra en Corintios dice que somos embajadores, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Tal vez por esa razón, lo que Eh, mencionaba el hermano Francisco. sí, estoy pensando, no sé si el texto que se refiere es Primera de Corintios 6:2, lo que dice el hermano Alexander, que dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿Es a ese texto que se refería hermano Francisco o es a algo diferente? No, o sea, yo tenía en mente eso, pero el texto sí no le tenía, no le tengo en mente todavía. Ya le busco. Sí, porque el texto de Corintios de este 6 no se refiere a, no es sobre la segunda venida, es de este juzgamiento. Profe, gracias por la clase, por podernos agrupar lo que es Jesús, o sea, cómo nosotros podemos ver la doctrina de Cristo a través de toda la Biblia. Gracias por eso, porque es como enfocar todo lo que es. Y Ujú. yo pensaba mientras estábamos dando la clase en la magnitud y la responsabilidad que nosotros como cristianos tenemos de acercarnos a Cristo desde la reverencia, ¿no? Por todo lo que es, porque es creador, porque testifica, porque actúa, porque salva, porque es intercesor y porque nos juzgará en algún momento eh, sobre una tendencia que ciertamente yo veo como,
Jesús sabe, o sea, él sabe cómo es la vida y no sé qué, porque él fue así. Ujú, Y muchas veces a mí me preocupa un poco, ¿no? Ver esa tendencia de que Jesús es pana y está chévere eso, ¿no? Jesús es amigo, claro que sí, porque el rato en que yo no he podido hablar con nadie y tengo cosas en el corazón, he ido a derramarme lágrimas que a veces no puedo hablar y yo sé que Jesús me escucha. Pero el entender que más, un poquito más profundo, ¿no? Que no quedarme con que Jesús es pana y todo está bien, sino entender la persona de Cristo dentro de la Trinidad y la fuerza y el poder que tiene la persona de Cristo como unido, como resumido, como nos ha dado usted hoy, o sea, y poder compartir a todos nosotros que somos o profes o predicadores o lo que sea el ministerio que tenga dentro de su iglesia, esa segunda persona de la Trinidad, desde lo que realmente es fundamental en la palabra. Entonces, eso, o sea, estaba pensando en el proceso de la clase, estaba pensando eso y cada vez que nos daba pues como un atributo, por decirlo de alguna manera, era como, wow, o sea, Cristo es una persona fuerte, es una ujú. persona fuerte y nosotros tenemos que entenderle y verle también desde lo que es. Muchas gracias por la clase de hoy, muchas gracias por hacernos este espectacular resumen de todo lo que es Cristo. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Em, Como terminamos un poco temprano, eso es bueno. Para los que quieren, pueden quedarse. Para los que no, siéntanse libres de retirarse. No se vaya todavía, hermano Francisco. Usted me preguntó sobre si es una teofanía, cuando Jacob peleó contra el ángel. Ajá, Entonces quiero ir al texto para ver, para explorarle juntos. listo, Entonces, hermano. los que quieran quedarse pueden quedarse, los que tengan que irse o quieran irse pueden retirarse. Ok, déjenme buscarle el texto. Ok, gracias, profe. Gracias. Yo sí me voy a retirar, pero usted sube inmediatamente a la plataforma las clases grabadas, ¿verdad? No puedo subirle directamente a la plataforma, tengo que subirle a YouTube porque la plataforma no me... Es muy poco el espacio que deja subir un video. Entonces, primero tengo que cargarle en YouTube. Una vez que se cargue en YouTube, le copio el link a la plataforma. Sí, por favor. Ya, Sí, porque no hay yo luego problema. de esto yo reviso nuevamente las clases y voy haciendo la tarea también. Ya, Ok, gracias. no se Gracias, preocupe. profe. Gracias, hermano. A ver, Gracias, profe. Chao, chicos. Aprovecho, me retiro porque tengo ensayo pronto, así me da tiempo a organizarme un poquito más. Que Dios les bendiga. Nos vemos el siguiente sábado, si Dios quiere. que Dios le bendiga, hermano Aymara. Cuídese, cuídese. Am, ¿Puede ver mi pantalla, hermano Francisco? Sí, sí, profe. Sí, sí Está, veo. está en la pantalla del texto de Génesis. Génesis 32, 22, 30. Ok, ya. Jacob Vamos, lucha con vamos a Ángel. explorarle juntos a ver qué nos dice el texto. Ok, entonces, en definición, una teofanía era una manifestación de Dios, ¿no es cierto? Ya, ahora vamos a ver si este ángel es alguien diferente, pero también es Dios. Veamos lo que nos dice el texto. Entonces dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que le rayaba el alba, o sea, hasta que ya casi amanecía. Y cuando el varón vio que no podía con él, no sabemos la identidad de este varón todavía, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su músculo y se conyutó el músculo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita hemos visto que es un varón que peleaba con
Jacob, pero no sabemos todavía quién es ni con quién se le identifica. Pero sabemos que le topó el músculo de Jacob mientras peleaban, le dislocó. Ok, verso 26. Y dijo, Déjame, porque raya el alba, o sea, ya amanece. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob. Y respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con quién nos dice, con Dios y los hombres. Con Dios y los hombres. Entonces a este varón de alguna manera se le identifica, a este varón que no nos dice anteriormente quién es, se le identifica con Con Dios, Dios Dios. y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces, este texto sí apunta a una teofanía, porque este varón que no sabemos la identidad inicial, después se le identifica, él mismo dice que ha luchado con Dios. Y más tarde, Jacob mismo dice, vi Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces, en este Ajá. caso, el texto sí apunta a ser una teofanía. Sí, porque realmente el varón que está luchando con Jacob es Dios y al final sí, sí se le identifica. Entonces, sí pasaría a ser también una teofanía. Sí, sí, sí apunta a ser una teofanía. Sí, técnicamente sí. Ya. Lo otro, lo que le decía en antes de que también en el Apocalipsis decía que nosotros también, Dios nos dará naciones para juzgar. Sí le puede ver el texto de Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. Sí, ese es el que le envié. Ok, este texto no lo he estudiado como tal. Entonces, lo que vamos a hacer es voy a estudiar, voy a investigar y le traigo una respuesta la siguiente clase. Me hace recordar apenas comencemos, ¿ya? Ya, entonces este texto habría que ponerle ahí en el chat para que vean Sí, los sí, puede hermanos que ponerle en el también. chat, claro, claro. Ajá, porque sí hay, da la facultad a ciertos hermanos para juzgar. Ujú. ¿Y cuál es su pregunta en específico sobre este texto? No, no, no era pregunta. Cuando usted hablaba que Jesús viene, pero también va a juzgar. Ajá. Entonces, ahí yo le mencionaba que también en el Apocalipsis como que menciona que a nosotros también se nos dará naciones para juzgar, pero no a todos, sino a ciertos escogidos, dice. O, Ya le voy a estudiar a este texto en particular, ¿ya? Ok. ya hecho. eh, no se preocupe, hermano. Buenas preguntas, buenas preguntas. Ok, voy a despedirnos a todos el día de hoy en oración y nos vemos la próxima semana, ¿ok? Qué chévere, gracias. Señor Jesús, Dios, gracias. Gracias por quien has revelado tu ser en las escrituras, Dios. Gracias porque estuviste involucrado desde el acto de creación. Revelaste ser quien tú eres y siempre estuviste actuando, Dios. Dios, nosotros reconocemos que muchas veces, Señor, no te damos la gloria, la honra o el valor que tú te mereces, nuestro Señor y nuestro Salvador. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir sabiendo y reconociendo que tú eres el Rey, eres el Mesías, eres el ungido, quien nos trajo salvación a nosotros, Señor, y vas a regresar.
y vas a regresar, Dios. Dios, te pongo en las manos la vida de cada uno de mis hermanos aquí, Dios. Dios, guíales, darles entendimiento para aprender de tu palabra, para vivir tu palabra, Señor. Dios, por favor, en esta semana de actividades, dales la salud, dales la energía, la capacidad y a mí también la inteligencia, la sabiduría para preparar clases. Dios, te dejamos esto en tus manos y nos despedimos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, Gracias, hermanos. hermano. Gracias, Cuídense. gracias, Hasta luego. compañeros. Adiós. Chao, Adiós, Dios que les les vaya bien. bendiga.